Es bastante provocativo la apertura. Tanto Marsilio como Kleber han hablado de este punto, de la importancia de la jornada del desarrollador dentro del negocio, cuando hablamos de desarrollo de APIs. Primero quiero contarles mi historia. Soy CTO del Paraná Banco desde hace aproximadamente 3 meses. Cambié de casa. Es un desafío muy interesante cuando hablamos de la movimentación tecnológica, una transformación digital. También tengo una startup que enfoca en desarrollo de APIs. Somos fundadores del espacio de innovación en San Carlos. Novolab, que es una fábrica de innovación de 21.000 metros cuadrados. Antes que nada es importante puntualizarnos qué es Developer Experience. Developer Experience es traer al usuario, que en este contexto es el desarrollador, al centro de la cosa. Hacer con que perciba su ambiente, su jornada, y ver cómo tú, como proveedor de tecnología, puedes auxiliarlo. API es para el desarrollador lo que la UI es para el usuario común. Parece como un poco obvio o racional. Quiero ser sencillo en este punto porque muchas veces nosotros enfocamos en el usuario al centro, el desarrollo de solución digital, transformación, vamos a crear solución, vamos a posicionarnos en el centro. Buena parte de lo que se construye termina por generar el famoso débito técnico, un legado. Por otro lado, como transformación hay que entregar un valor muy rápidamente. Si no entregas rápidamente el valor, la iniciativa se muere. Eso se pone a un lado, así que no podemos perder tiempo. Y al mismo tiempo tenemos que tener un cuidado de cómo su código se construye, cómo se consume eso dentro de la jornada. Cuando hablamos acerca de experiencias de desarrollador, decimos, mi API es interna, no necesito preocuparme con esto. Mi API es interna, no necesito preocuparme con eso. Entonces, tengo un PDF, una documentación en Word. A ver, apreté algo mal. Ahí está. Cambié solo, chicos, no estoy tocando nada. Les juro. Yo sé que están tratando de hacer fotos, pero ok, vamos a tratar de mejorar esto. Entonces, mirando dentro de la jornada de API, del nivel de maturidad, se puede tener Está cambiando solo, por favor. ¿Ustedes están tocando algo ahí? No. ¿En la mesa? No. Vamos a volver. Es importante tener en cuenta en esta jornada el nivel de maturidad de su empresa. Entonces, desde cuando tienes un monolito tradicional que no tiene ninguna API, hasta que logras dar el primer paso, poner algunos servicios, sacas un código grande y transformas en API. Kleber ha comentado un poquito de eso en la apertura. Vas avanzando y muchas veces decimos, esto es un API interno, y ahí empieza el problema. Es súper importante en el momento en que te das cuenta que estás yendo a una estrategia de APIs, de empezar a pensar en la jornada del desarrollo. Hay un insight interesante de Overflow, el último reporte de 2018, que al todo el que interactúa con el mercado, en el Stack Overflow son 50 millones de desarrolladores. De esos 50 millones de desarrolladores, aléjense del teclado, por favor. Estamos hablando de 20 millones de desarrolladores. Hay una interferencia, juro, no estoy apretando nada, Son 20 millones de desarrolladores que son parte de esa desarrolladores profesionales. Cuando miramos el crecimiento, hay un report de la web que nos muestra la evolución de API cadastrado en su portal. Es un crecimiento exponencial prácticamente, es decir, cada vez más el número de API aumenta. Y es muy importante que te des cuenta que si tu experiencia de consumo de ese API no es la mejor, posiblemente algún otro player
te va a atropellar, seguramente él va a prevalecer. Cuando hablamos de Developer Experience, tenemos algunos principios. ¿Puede pasar el próximo slide? Ahí. El principio del Developer Experience nos trae un hecho interesante, la regla 333. Su API tiene que ser simple de entenderse. En hasta 3 segundos tienes que conseguir situarse, entender el objetivo de esta API. En 30 segundos tienes que lograr descubrir dónde está el endpoint, cómo hago para llamar. Tiene que ser súper rápido para consumir. No resulta que sea que te muestre mi consumo, por ejemplo, la documentación, si no consigo permitir con que ese usuario pruebe. Y es muy importante que en hasta 3 minutos el desarrollador logre salir de su jornada de cadastro, login, coger la llave y hacer el Hello World con la aplicación. Ahora creo que se apagó, ¿no? El tema de la diapositiva. Vamos a intentar ahora nuevamente, sin señal por ahora. Es importante que dentro de esta jornada, bárbaro, de ser rápido de consumir, es muy importante que se mida la satisfacción de su desarrollador, del desarrollador también que consume la API. 3 pilares extremadamente importantes con base en ese principio, es decir, logro descubrir rápidamente, sea una persona de negocios, sea una persona de tecnología. Yo puedo descubrir cuáles son los endpoints, consigo probar, creé mi cuenta, empiezo a utilizar, a partir de eso puedo mensurar la satisfacción de mi desarrollador. El próximo paso, cuando hablamos de experiencia de desarrollador, empiezo a tener 2 jornadas. Una es de quien provee esto y la otra es de quien va a consumir este servicio. Entonces, quiero compartir puntos importantes cuando vamos a hablar de API. Extremadamente importante en la preparación pensar en cómo esa API se especifica. Hay tecnologías de como OpenAPI, quien trabaja con GraphQL, hay estructuras que puedes trabajar con eso. La sencilla Encase da Elo trabaja con una especificación intermediaria justamente para ayudar a que consigas especificar y al mismo tiempo mantener una documentación. Si vas a una jornada de salir programando tu API y empezar a querer con una documentación en mano, eso no va a llegar a buen puerto. No vas a lograr y vas a crear una documentación desfasada. Su API está en el CI/CD, que está con mucha publicación cada 2 días, pero su documentación es de 3 meses atrás. Entonces es muy importante balancear eso. Cuando hablamos de especificación, vamos a dibujar, modelar la API. Es importante pensar nombres amigables, nada de calc, sin, num. Eso hace sentido para quien programó. Piensa en el desarrollador que está del otro lado, que está utilizando su API. Él no está en el mismo contexto que tú. Es extremadamente que pienses en nombres amigables, que pienses en tipos globales. Un paso atrás. No hay que mirar solamente el endpoint. Pienses en la visión como un todo. Siempre que posible, utilice convenciones. Eso nos ayuda mucho a entender. Estás utilizando un tipo específico. Verifique si no hay una normativa que se pueda hacer el link para que se pueda entender exactamente lo como quieres. Entonces, llevar a un link donde hay una especificación garantizada para que el usuario la consuma. Ojo con palabras reservadas. Quien nunca utilizó un SDK o algo que para el lenguaje en que estás utilizando, el infeliz consiguió poner un método reservado, por ejemplo. Entonces, otro punto importante, dependiendo de su tecnología que estás desarrollando, sea un API RESTful, hay una serie de cuestiones que son comunes para trabajar. Por ejemplo, el consumo, tengo que hacer una requisición HTTP, HTTPS, autenticación, un login, son varias cosas, son repetitivas, se repiten a todo momento. La mejor forma de solucionar es proveer un SDK. Ahora,
si vas a utilizar diseños de APIs con GraphQL, la propia biblioteca ya te va a agilizar mucho el tema de este proceso. Pero si hay que crear un SDK, mi recomendación, sé que hay desarrolladores preciosistas acá, super detallistas, no va a haber tiempo de crear un SDK para cada uno de los lenguajes disponibles que tu cliente quiere usar. Por ejemplo, API es Java, pero él quiere en Go. ¿Tú sabes hacerlo? No. Entonces, hay plataformas como, por ejemplo, que te ayudan, que logran generar para ti automáticamente SDKs en los principales lenguajes del mercado, sin que te calientes la cabeza con eso, sin que estés pensando mucho, utilices tu tiempo, o sea, para lo que es relevante, lo que hay que desarrollar, APIs que permitan la expansión de tu negocio. Otro hecho súper relevante es la gobernanza y disponibilidad. Una iniciativa tiende a empezar, toda la transformación digital tiende a empezar con un soporte pequeño, autosuficiente, creando APIs, consumiendo tu propia aplicación. En un determinado momento, ese squad dobla, hay 2 personas consumiendo, creando. A partir de ese momento hay un desincronismo. El momento que creas API no es el momento que consumes. Entonces, cuando vas a consumir, posiblemente el squad que creó no va a tener el tiempo necesario para ayudarte a trabajar, implementar esa API. Por eso es extremadamente importante esa cuestión de gobernanza y disponibilidad. Ponga un panel de métricas mostrando cómo está la disponibilidad de tu API, de tus distintos endpoints. Eso es extremadamente importante para quien trabaja. Otro concepto importante que está al final, dibuja tu API pensando en un consumo público. Por más que sea una jornada interna, eso te ayuda a parar de pensar aquellos nombres que solo hacen sentido para ti. Eso va a ser un próximo paso para que el momento en que salgas de una estrategia de llevar a tu API de interna para un parceiro, es mucho más fácil. Entonces va a ser natural para que esto suceda. Difícilmente vas a estar en una estrategia solamente de consumo interno. Quiero compartir algunos cases con ustedes, no porque tenga trabajado en él y desarrollado un portal, pero porque tenemos una preocupación muy grande en el momento en que creamos el sitio. El tema fue el siguiente: presentemos APIs como Apple presentan iPhones. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando Apple habla de un iPhone, habla de megahertz, de cuántos gigas, él logra abstraer ese technique case para pasar un mensaje que es relevante para ti. Entonces, en esos requisitos, el portal de él es muy interesante porque hemos enfocado muchísimo en la producción de videos, por ejemplo, hablando de un punto de vista de negocios, y también dando como por encima, hablando de la cuestión técnica para que te ayude a entender videos cortos, 3 minutos máximo, para que entiendas de qué se trata eso. Una cuestión que también hemos visto con mucha atención, tener gente para hablar en los videos que son responsables internamente por un producto, que no es lo mismo que la competencia que pone a Morgan Freeman para hablar de API, por ejemplo. Tiene que presentar ese brillo en los ojos, tiene que convencerte, tiene que demostrar seguridad y conocimiento, tiene que demostrar que es la mejor API que va a solucionar tu problema realmente. Hay otro case que utilicé hace mucho tiempo, ha evolucionado mucho, que es Pagarme. Antiguamente, para que hicieras una transacción o generar un boleto, una captura de tarjeta de crédito, era un infierno totalmente. Pagarme ha hecho algo sencillo: generar una transacción, valor, API key y ya está hecho. Crecieron muchísimo después de fundar Pagarme. Es una Brexit, que es un unicornio millonario de afuera. Esos tipos tienen la noción de desarrollador, que no hay una complicación, es algo sencillo, entonces la tienen muy clara en ese aspecto. Mire el sitio de Pagarme, ve cómo se preocupan con los nombres, con la documentación, cómo se presentan los nombres de endpoints. Vas a dar cuenta que son requisiciones pequeñas, muy concisas, vale la pena. Otro que soy súper fan, soy una aficionada de eso, es
Twilio. Solucionaron el problema de que consuma servicios de telecomunicación de una manera realmente fantástica. Mandaron SMS y tenías que tener un contrato con un operador. Imagínate, esos tipos crearon una API súper sencillo para que pudieras mandar un SMS, recibir un SMS, hacer un llamado telefónico, armar un PBX virtual. Entienden y comprenden la jornada del desarrollador. Gastaron muchísimo tiempo para llegar a ese estado del arte de la documentación. Nos muestra en la página la parte del código en el lenguaje que quieres, muestra el retorno de muestra en forma del tipo según el lenguaje que has elegido. Eso es preocuparse con el desarrollador, es importarse por la jornada de quien implementa. Piense que en el momento en que estás desarrollando APIs, en un horario comercial en su oficina, no estás imaginando que hay un tipo en India, ya hay una barrera de lenguaje, tiene que hablar inglés es el segundo idioma que él quizás no habla tan bien, y él está consumiendo tu API, está en su portal, que sería madrugada de acá, consumiendo tu API. Tiene que ser súper autosuficiente, tenemos que tener cuidado de cómo escribir esa documentación. ¿Ok? Otro punto importante es el soporte y comunicación. Parece sencillo, pero cada vez más organizaciones tradicionales migrando para el digital enfrentan una barrera de la comunicación. Quiero generar un ticket, ¿cuál es el CLA de tiempo de respuesta? Tenemos que garantizar, hay una cuestión de gobernanza que hay que considerarse, pero nuevamente no podemos olvidarnos que este momento en que el desarrollador está parado implementando su API es único. Si él está ahí 5 o 10 minutos implementando su API y no consigue, próximo. Él va a Google a pesquisar, a investigar otra cosa y va a terminar una API de la competencia para implementarla. Perdiste el enganche con ese desarrollador. Por eso plataforma como Slack o quien tiene restricción con presupuesto, Rocket Chat, que es una startup brasileña, puede ser la solución también. Es muy bueno. O para quien utiliza la familia Microsoft, que está en Microsoft Teams. Puedes implementar un canal de comunicación para acercarse al desarrollador, estar al lado de él en el momento de implementar la cuestión. Otro paso interesante es poner el equipo que desarrolla API ahí adentro. Por más que no haga el soporte a nivel 1 o 2, que es la primera interacción, es extremadamente importante llevar eso en consideración para que el equipo entienda que a veces para el desarrollador es obvio que voy a consumir API, porque él no está en el mismo contexto de quien está consumiendo. Cuando miramos para la jornada del desarrollador, tenemos preguntas básicas ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué necesito utilizar su API? ¿Cómo vas a promoverla? Tienes que pensar desde el punto de vista nuevamente del negocio, de la tecnología, de cómo vas a presentar esa API. Tienes que ser claro, no es el momento para hacer marketing. Tienes que ser claro para ese endpoint, cuáles son los próximos pasos, cuál es el resultado que se espera. ¿Cómo suscribirme? Es muy frustrante entrar a una jornada de suscripción, hay una verificación de mail, por ahí tu filtro de spam, qué sé yo. He tenido problemas de suscripción en portales porque el filtro de spam entra en cuarentena de aproximadamente 24, 48 horas antes de que el correo llegue. Si va un mail automático, por alguna razón cae en ese filtro, estoy 1 o 2 días atrasado en mi implementación. Son puntos importantes para considerar en esa jornada de cadastro, ¿no?, de suscripción. Hay que pedir lo mínimo de información para que el desarrollador consiga implementar, para que él pueda suscribirse y usar su producto. A lo largo de la jornada en el portal ya hay un relacionamiento. Es el momento de pedir, por ejemplo, más información, un número de documento. Son puntos importantes para el desarrollador dentro de tu portal. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con eso cuando miras a los grandes players. Quieres usar ya inmediatamente, pero tengo restricción de medio ambiente, no tengo un ambiente de sandbox igual que productivo. Ok, tranquilo, vamos a trabajar eso en API. Puedes poner respuestas por escenarios. Dependiendo del valor que pasas, hay un retorno estático. No es un problema. Puedes dejar al desarrollador entender cómo eso funciona. Si algo quizás te sientas mal de tener ese ambiente de esa forma, es un ambiente de prueba.
puedes tener un acceso privilegiado para conseguir consumir. Otro punto es la cuestión de la documentación. Es extremadamente importante no solamente dejar claro cómo consumir la API con valores reales de cómo puedes consumir, pero por sobre todo retorno. A veces él mira y dice, mira, ok, necesito ese negocio, esa cuestión, pero él no me devuelve lo que quiero, voy al próximo. No frustrar al cliente nuevamente, porque para que enganches a un desarrollador y para que lo conquistes es difícil, pero para ganar a un detractor es facilísimo. Él va a decir a todos que es terrible hacer la suscripción con ustedes, que él no logra, que hay un montón de impedimentos y él va a gastar como 3 horas para usar tu API y no tiene el retorno que se espera. Entonces, haga para humanos las cosas. Yo juego mucho con eso porque tenemos que pensar que quien consume, por más que sea un desarrollador, no sabes cuál es el nivel técnico de la persona. Entonces pensemos, es importante que es un humano fuera de su segmento que consume tu API. Es un poco obvio, pero muchas veces nos olvidamos que vemos APIs que no son para humanos, API de cadastros de usuarios. O sea, si no me dan esa información, la verdad que no tenía idea, porque ¿cómo puedo trabajar con eso si no está habilitado realmente para distintos niveles técnicos? Entonces, si está esa mirada sobre el desarrollador, vas a poder sentir cuánto facilitas la vida del desarrollador y él se va a enganchar con tu plataforma. Hay otro punto interesante en eso, que es, bueno, desarrollé mis APIs, armé un portal interesante, puse la documentación, la jornada de uso está buena, uso interno, uso externo, bárbaro, pero quiero estar seguro de que lo que estamos haciendo, el trabajo inicial está yendo bien. Mi recomendación es hacer un hackathon. No hay problema si es solamente para asociados. Puedes llamar a los asociados a la mesa y hacer una jornada. No hace falta que sean 48 horas de implementación de APIs, pero hay workshops de 6 horas, cosas más pequeñas, pero es importante que veas la jornada de cadastros, ¿no?, de suscripciones, cómo él va a usar, cuál es la interacción. De pronto está utilizando una configuración que tú no habías imaginado y te puede servir. Entonces son puntos relevantes que te van a ayudar a generar un input de evolución. Y otra cuestión, Emelo, que estoy libre para decir porque eso es público, a Milton también lo ha comentado en la apertura incluso. Esa es una jornada importante para que identifiques nuevas APIs. De pronto son cuestiones que no te imaginas y que ese desarrollador necesita consumir y para ti es fácil de pronto, no es algo súper difícil de exponer. Entonces esas jornadas, esas ruedas de implementación ayudan muchísimo a no solamente evolucionar con relación a la documentación, evolucionar en la forma de consumo de APIs, pero por sobre todo actualizar del backlog de tu producto. Nuevas APIs, mejoras, pueden surgir sobre ese input. Dentro de jornadas de implementación de APIs es extremadamente interesante viendo cómo el momento se interactúa con los otros desarrolladores, trae esta oportunidad, acompaña con ellos el momento que ve esta mejora, gana algo, alguien que va a promover de gratis tu producto, lo que tú tienes, que colocó un atributo nuevo que está ahora funcionando. Yo tuve esta vivencia, esta experiencia cuando estaba en Grecia, con pagarme. Yo dije, sí, estaba necesitando de una formación de retorno que ustedes no tienen. Si yo no estoy mal, era Pedro, de la página de pagarme. Me dijo, espera un poco. Eran 6 de la tarde más o menos. 10 de las noches, está listo, prueba. Él cambió mi jornada. Yo pensé en cambiar para otro proveedor de servicios si yo puedo un mensaje siendo más un cliente dentro del portafolio y tiene este atendimiento y este pensamiento de resolver este problema. Claro que no, estoy súper enganchado con él. Entonces son pequeños pasos que podemos colocar dentro de nuestra estrategia, colocando desarrolladores en el punto central y comenzar esto en nuestra casa, cómo esta documentación es hecha, cómo se consumen los servicios, y eso va a ayudarnos muchísimo en este recorrido de
implementación, evolucionar en un momento de que llegó esto para una alianza, pues para el mercado, nos está mucho más preparado y va a conseguir una diferencia y un retorno muy diferente.